Muy buenos días y que el Señor os bendiga. Ya estamos a domingo, ya estamos en nuestra reunión y de qué mejor manera que empezar orando y pidiéndole al Señor que cuide de nuestras vidas, pero que prepare, esa es la palabra, que prepare nuestro interior, porque no se trata de una canción, no se trata de una palabra, no se trata de un saludo ni de una oración, sino se trata de nuestro interior, de tener ese lugar preparado para el Señor o de tener ese tiempo preparado para Él. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y sobre todo que abra nuestros sentidos, no solo los físicos, sino los espirituales, y que esta palabra que vayamos a escuchar no solo sea para vosotros, sino para mí también, y que toque nuestro interior. Así que gracias te doy, Padre, porque hoy me has dado la oportunidad de dar tu palabra, porque me has dado la oportunidad de transmitir este mensaje. A veces, Señor, nos cuesta ponernos delante a hablar, pero cuando se trata de ti, Señor, es especial. Así que gracias. Te pido por cada una de las personas que están viendo este mensaje,
que están viendo ahora mismo esta reunión, que lo verán después, que lo compartirán y que lo seguirán reproduciendo, Señor. Que guardes y bendigas sus vidas, que prepares sus corazones para poder escucharte a ti, Padre. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre un tema y es la ceguera. No voy a hablar de cómo pierde la visión una persona, ni voy a hablar de qué es la ceguera, ni voy a hablar de esta enfermedad. No, hoy no estoy aquí para eso. Hoy vamos a hablar de cómo mirar a Dios sin ceguera. Nosotros ya conocemos qué es la ceguera física, pero hay otra ceguera espiritual, hay otra ceguera distinta que muchos de nosotros podemos tener en nuestra vida. Por supuesto, esa ceguera la tiene el mundo. Muchos quieren ver nuevos horizontes, muchos quieren ver nuevas direcciones, muchos quieren ver muchas cosas diferentes, pero no ven nada. Pero ni saben dónde están, ni saben a dónde van, ni saben quién son, ni saben para qué están aquí. De esa ceguera vamos a hablar hoy. Estas personas, y cuando digo estas personas, no estoy centrándome en el mundo solamente. Me estoy centrando en el mundo, me estoy centrando, ¿por qué no?, en el entorno cristiano. Claro que sí, también hablo de que yo estoy en el entorno cristiano, y si yo no, como que no, es que no sé cómo expresarlo, si yo no enmarco bien lo que Dios me da y pongo ese marco y lo pongo en un lugar que yo lo vea y lo pongo en un lugar donde yo lo tenga enfocado, a mí se me pierde el norte, a ti se te pierde el norte. Y en el momento que perdemos el norte, entra en nuestra vida la ceguera, ni sabemos dónde vamos, ni sabemos dónde estamos, ni sabemos quién somos, ni sabemos a qué hemos venido. Así que cuando hable de ceguera espiritual, que no te confundan mis palabras, no estoy hablando del mundo, estoy hablando del mundo, de ti, de mí y de todos los que somos creyentes también. Pues los que tienen, o los que tenemos, o los que son ciegos espiritualmente hablando, es porque están atrapados en miles de historias, en fama, en dinero, en posición, en tranquilidad, en sus pecados, en sus vicios, en sus fiestas y en sus historias varias. Mirad, Dios decide crear los planetas, Dios decide crear el mundo, la Tierra la crea Dios con cada planeta. Sabemos que Dios crea los animales, crea las plantas, creó los ángeles en su momento, crea al ser humano, crea al hombre, crea a la mujer. Todo esto lo sabemos. Pues Dios crea al ser humano no para jugar a los legos, sino para que el ser humano, aparte de tener voluntad, aparte de tener decisión, aparte de tener muchas cosas, para que el ser humano vea a Dios. Para que el ser humano tenga sueños en Dios. Para que el ser humano cumpla metas en Dios. Para que el ser humano alcance lo que se proponga en Dios. Y cuando digo en Dios, no estoy diciendo que los sueños humanos no se cumplen, no. Porque si tú y yo estamos en Dios, estamos en Dios. Y tus sueños pasan a ser parte del plan y de la voluntad de Dios. Así que, cuando nosotros leemos en varias partes de la Biblia, en concreto en Mateo, en muchos puntos de los 4 evangelios, vemos cómo se nos habla de los fariseos. En un apartado que está en Mateo, los fariseos, ¿qué eran? ¿Qué hacían? Ellos eran personas que se hacían ver los espirituales,
que hacían ver que ellos tenían la autoridad, que ellos eran la máxima autoridad y que si el que no le obedecía a él, no estaba obedeciendo a Dios. Y ellos decían, y actuaban, pero decían con su boca, que ellos tenían la verdad absoluta. Esto es lo que hacían los fariseos. Los fariseos estaban considerados sectas. En su momento, en aquella época, la época de Jesús, la época de los discípulos, los fariseos, los saduceos y muchas otras eran sectas religiosas. ¿Y qué hacen las sectas? Captan a los más frágiles, captan a los más débiles, captan a los fáciles de manipular, captan a los que no tienen decisión propia y les hacen ver y entender una nueva realidad. Estoy convencida, porque así la historia lo dice, que no todo el mundo seguía a los fariseos. Había muchos que perseguían a los fariseos, pero habían otros que no, que se dejaban llevar de esa verdad absoluta, creyendo que ellos eran Dios. ¿Pero qué hacía ese pueblo con ceguera espiritual? Aparte de no ver que aquellos eran hombres rolleros, mentirosos, hombres que no tenían otra cosa que hacer que engañar al pueblo, empezaron a manipular esas mentes y les hacían ver que el que estaba mal era aquel chico que paseaba por el pueblo diciendo que él era el hijo de Dios. Y empezaban a ver, el pueblo y los fariseos, errores, manchas, pecados, ilegalidad en Jesús. Así, hasta ese punto, llegaba la ceguera del pueblo y de los fariseos. Y puedes estar diciendo, pues vaya tela, teniendo a Jesús delante, yo jamás en la vida actuaría de esta manera. Pero ¿sabéis una cosa? Hoy, donde tú estás, donde yo estoy, pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Este mundo está lleno de gente influyente. Está lleno de influencers. Está lleno de personajes famosos o personajes que la gente sigue o personajes o personas que realmente aparentan tener una realidad o aparentan tener aquello que uno tanto desea. Y el mundo cristiano también pasa lo mismo. Se empieza a vivir como los demás esperan que vivamos. Esperan de nosotros una actitud y empezamos a vivir en esa actitud totalmente errónea, pero como es la que los demás esperan de nosotros, pues es la que nosotros vamos a coger. O empiezan a vivir por lo que a ti te han enseñado que es lo correcto. Y como todo el mundo va a ver que esa es la manera correcta, pues actúas de esa manera. O incluso, a mí me ha pasado en mis propias carnes, que te obligan a decir o te obligan a actuar haciéndote ver que estás mal espiritualmente, que no escuchas la voz de Dios y actúas como un loro de repetición. Ojo, que los fariseos no tenían el 100% de la culpa. Los fariseos no dejaban de ser gente, dejaban de ser personas que estaban en una secta y no dejaban de ser personas que hacían maldad porque en su vida había maldad. Hay un porcentaje de culpa muy alta que es cuando la persona se deja influenciar. Así que aquí la ceguera va para todos. Actuamos muchas veces de forma que Dios no quiere que actuemos, pero lo hacemos porque así nos lo han enseñado. Lo hacemos porque así sabemos que es lo mejor. Pero es que cuando hacemos esto,
nos estamos olvidando del valor que Dios puso a la humanidad en su creación. Nos estamos olvidando realmente de la palabra de Dios, que es lo que realmente importa. Nos estamos olvidando del propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer Juan 9. Juan 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no, ¿qué? Para los que no ven. Vean. Y los que ven sean cegados. Jesús veía y Dios ve cómo estaba la humanidad, cómo está actualmente esta humanidad. Una humanidad que cada vez anda a su rollo. Estamos normalizando muchas cosas que son barbaridades. No podemos ignorar ir por la calle caminando y que cada uno imagine un delito, una acción que está mal. No podemos ignorar. Cada vez el mundo tira y va avanzando a su rollo sin importar absolutamente nada, sin saber ni a dónde va, ni a dónde viene, ni dónde, ni por qué, ni absolutamente nada. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos actuando muchas veces así. Vemos entrar a una persona en una iglesia con gorra y somos capaces de decirle: quítate la gorra, que aquí está la presencia de Dios. Oye, déjale la gorra. Los hijos de Dios las iglesias están haciendo lo mismo que hacían los fariseos entonces. Quieras decir que ellos tenían la verdad absoluta y que se hacía lo que ellos decían, porque ellos tenían la palabra de Dios. ¿Y qué se está haciendo en las iglesias? Perdonad que haga este inciso. Se está utilizando la palabra de Dios por conveniencia. Se está utilizando los versículos bíblicos para que el pueblo madure, para que el pueblo crezca, para recibir más ofrendas. Que me da vergüenza ajena escuchar: es que me he quedado sin sueldo porque he tenido que darle la ofrenda. ¿Por qué nos estamos moviendo? ¿Por qué se movían los fariseos? ¿Me podéis decir qué diferencia tenemos si hacemos estas cosas a los fariseos? No tenemos ninguna diferencia. Y seguimos R que R. El ser humano ha sido diseñado exclusivamente para Dios, no para nuestro deleite. Pero creó una vida, nos creó con unas capacidades, con unos sentimientos, nos creó con unos deseos, y está bien cumplirlos, y es lo que Dios quiere. Pero nunca nos olvidemos que el diseño perfecto que Dios diseñó era para vivir para Él. Mirad, Jesús no vino de vacaciones 33 años. Jesús no estaba aburrido en el cielo y no le dijo: oye papá, ahora que ya soy mayor de edad, ¿por qué no me mandas a la tierra que me quiero entretener un poquito? Esto no pasó. Dios tuvo que crear un plan para que la humanidad no fuera a pique en 33 años. Ese no fue el plan de Dios. La humanidad se estaba perdiendo y hacía nada que se había creado. Pues Jesús vino para abrir los ojos de la humanidad. Jesús vino después de 2000 y pico de años que nosotros hemos vivido. Su venida sirve para que Dios abra tus ojos, para que Dios abra mis ojos, los ojos de aquellos que le conocen. Dios quiere librarnos de complejos, de rechazos, de amarguras, de soledades, de rupturas, de dolencias, de
tantas cosas que nosotros podemos llegar a tener. Y esto aquí no acaba. Aquí ya está todo bonito, yo me equivoqué, Jesús vino, abrió mis ojos, ya veo, no soy ciego, ya veo. Y ya está. ¿Y con eso sigo mi vida? No. Siempre está la parte mala. Siempre está el malo de la película, exactamente. Como siempre, hay quien viene a robar ese trabajo que Dios hace. Y aunque no te guste escucharlo, Satanás existe y viene a destruir familias, y viene a destruir propósitos, y viene a destruir la palabra de Dios, y viene a destruir toda la influencia que tú tengas buena para la gente. Y lo hace todo a su antojo, y lo hace todo a su manera, y hace que tengamos la mente puesta en otras cosas y no en Dios. Vamos a leer Juan 9. Juan 9, el 40 y el 41. Entonces, alguno de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? Hay quien cree que todo lo sabe. Hay quien cree que todo lo ve. Hay quien cree que es tan guay que todo lo ha vivido. Hay quien se cree la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, el pastor en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no saben absolutamente nada, que no han vivido absolutamente nada, que ese no es el propósito en la tierra. Este mundo nos da 1000 vueltas a nuestra vida. Este mundo nos da 1000 explicaciones a todos. Este mundo te puede demostrar 500.000 teorías. Este mundo te puede convencer y te vuelve a reconvencer 200 veces, pero es que realmente lo que está haciendo el mundo es taparnos los ojos, vivir en la ceguera y dar vueltas como una peonza y no llegar a ningún sitio. Ni cumples el propósito, ni llegas al final de tus días con tus metas cumplidas, ni mucho menos sabiendo qué haces aquí. Dios hoy quiere que te des cuenta realmente que le necesitas dentro de tu corazón. Juan, vamos a ir, ahora en vez de seguir leyendo para abajo, vamos a subir para arriba. Juan 9, al principio, del 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué hace todo este lío? ¿Por qué pregunta cosas raras en vez de decir, oye, que soy yo? ¿Por qué? No lo hace porque sí, lo hace porque quiere ver, quiere darse cuenta si ellos creían o no creían en él. Algunos sí creían, otros no creían. Hoy en día algunos creen y otros no creen. Mirad, el mundo se formó. El mundo se creó. Y tú estás en ese mundo. No es solo una bolita que vuela, que tiene gravedad, que tiene agua y tierra y que da vueltas al sol y en sí misma y no se cae. Tú estás en ese mundo. Y tú eres el mejor diseño de Dios. Su creación perfecta.
diseñada libre, para creer o no creer, para realmente de corazón seguirle o no seguirle. Vivir ciegos o destapar nuestra visión no es cosa de Dios, es cosa tuya y mía. Señor, te doy gracias porque nos has llevado a este punto para darnos cuenta si nuestra vida vive con ceguera o sin ceguera. Te pido, Señor, que entres en el profundo de cada corazón, que cubras cada vida, Señor, y que nos hagas ver qué cosas nos hacen estar ciegos, qué cosas nos hacen no poder verte, qué cosas nos hace o qué sentimos cuando no podemos verte, qué cosas son las que están interrumpiendo que cumplamos nuestras metas, que cumplamos los propósitos. Te pido, Espíritu Santo, que hoy hables a cada vida, que nos reveles a cada uno qué son las cosas que nos hace no verte. Te pedimos perdón, Señor, por no vivir en ese plano, no vivir conforme a ti. Y te pedimos que nos ayudes un día más, una semana más, el tiempo que tengamos aquí en la tierra, Señor, para buscar ese plan y para que otros encuentren el plan y dejen de seguir siendo ciegos, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hasta aquí la palabra, hasta aquí la reunión de Iglesia en Casa. Gracias, muchas gracias una semana más por estar ahí, por compartir. Gracias de verdad por seguirnos en Instagram, en YouTube, y que el Señor os bendiga mucho.